si hay una intencionalidad política, la presidenta es la primera que puede preguntar. Digo, el día del velorio de Néstor, quien estaba a su lado, quienes no recuerdan la foto, yo sí la recuerdo perfectamente en mi cabeza y además está en el diario Le, porque yo la publiqué. Estaba Máximo, Flor, estaba ella, estaban los ministros y en el medio de todo eso, a 10 metros de la señora presidenta de todos los argentinos, estaba Marcelo Mayo. ¿Puede preguntarle, señora presidenta, al señor Marcelo Mayo, que fue el creador de Hinchadas Unidas Argentina, la ONG de Barra Brava, que tenía adentro a Barra Bravas que estuvieron condenados por todo tipo de crímenes? Pero por todo tipo de crímenes, además de haber delincuentes comunes, digo. De hecho, hace 3 semanas mataron a un chico en la cancha de Lanús en una balacera que tuvo una víctima fatal, 3 víctimas gravísimas y dejó otros 7 heridos de bala por el poder interno de la barra. Uno de los que está prófugo es uno de los líderes de Hinchadas Unidas Argentinas. Digo, señora presidenta, quizás en vez de fijarse en el trabajo que hacemos nosotros, ¿por qué no le pregunta a sus propios colaboradores? ¿Por qué no le pregunta a sus amados chicos de la Cámpora que le pagaron las banderas de Boca y River en su momento contra el grupo Clarín en 100 y en 150.000 pesos para iniciar la campaña de fútbol para todos? ¿Por qué no le pregunta a su nuevo ministro de Economía, o por lo menos el que parece serlo, el señor Guillermo Moreno, que es el que le pagó las banderas y todo el cotillón a la Barra Brava de River en el partido contra el Instituto de Córdoba, que era el partido con más rating que iba a tener en el torneo? ¿Y por qué no le pregunta, por ejemplo, a la propia gente que trabaja en su gabinete, como al ex ministro Aníbal Fernández, que llegó a decir, por ejemplo, que una tremenda batalla del Playón que dejó heridos gravísimos en la cancha de River nunca había sucedido en el estadio, o que quisieron salir a decir, una vez que yo conté lo que le había pasado a un hincha adentro de la cancha de Vélez, que se había caído afuera del estadio por un ataque de epilepsia, y una semana después yo pude mostrar todas las pruebas fílmicas de que lo habían atacado los grupos de Barra Bravas adentro del estadio. ¿Por qué no le preguntes a esas personas, señora? Señora, otra cosa más, 39 muertos llevamos desde que el kirchnerismo está en el poder en las canchas de fútbol. 39 muertos. ¿Sabe cuántos muertos, señora, se produjeron en los primeros 7 meses del año, teniendo en cuenta que de esos 7 meses 2 no hubo fútbol? Es decir, 5 meses con fútbol, 5 muertos. A 1 por mes, señora. Digo, ¿por qué no le pregunta a ellos en vez de salir a hablar de que hay una intencionalidad política y presentarnos una falacia como un dispositivo que supuestamente va a hacer que los barras se queden afuera de la cancha, cuando ese dispositivo, primero que ya existe, se llama Morphotouch y se utiliza en varias canchas, y segundo, quienes van a estar en el banco de datos de ese mismo dispositivo son los mismos Barra Bravas que tienen que poner la lista a los clubes? Es decir, si hasta el día de ayer el presidente de Boca no ponía a Mauro Martín en la lista de Barra Bravas con derecho a admisión, y el presidente de River, estoy hablando de los casos de los clubes más populares de Argentina, no ponía a Martín Araujo, ahí tiene nombre, señora, digo por las dudas, no ponía a Martín Araujo, el jefe de la Barra Brava de River, que además está procesado por la justicia. Mauro Martín también tiene condena judicial y no lo ponían en la lista del derecho de admisión. Por más que ahora tengamos un hermoso aparatito, que la única persona que no le salió fue por los dedos encremados, según explicaban a la presidenta sus detalles, no van a salir. Entonces, que no nos mientan más. Digo yo, ¿por qué en realidad lo más violento de todos es... ¿Por qué no recibe a la familia de la víctima de la violencia del fútbol, que quizás le puedan explicar mejor que algunos de sus asesores qué es lo que ocurre en la cancha con sus amados seres de los paravalanchas, a los que ella dijo que defendían los trapos? ¿Por qué no le pregunta a toda la gente que, porque ella habló de los turistas que se emocionan y vienen acá a ver los partidos a la cancha de Boca? ¿Por qué no se pregunta, señora, cuál es el negocio absolutamente ilegal de llevar turistas a la 12? ¿Por qué no se pregunta qué le pasó a las agencias de turismo oficiales que tenían palcos comprados y que llevaban turistas a Boca, a River, a Racing y a Vélez, con quién tuvieron que negociar después de que golpearan a los turistas y les rompieran las combis? ¿Por qué no se pregunta sobre eso? ¿Por qué no deja de apañar a la propia gente del partido justicialista y que está dentro del gobierno, que son los que le dan de impunidad a los Barra Bravas? Cuando usted responda a eso, vamos a empezar a creer que en serio hay una lucha de violencia contra el fútbol. Mientras es pura cháchara, pura cháchara. Y yo, la verdad que no es que estoy enojado. Hablé con muchos familiares de víctimas hoy a la mañana. Están entregados directamente, porque si el mensaje que baja de la presidencia es eso, imagínate
el jefe de una barra brava, después de haber escuchado ayer el mensaje de la presidenta diciendo: ah, qué lindo es verlos arriba del paravalancha, qué lindo es verlos caminar con los trapos, defendiendo los trapos. Por el amor de Dios, ese es el mensaje que baja desde la máxima autoridad del país. ¿Qué nos queda? Señora presidenta, otra cosa. Usted sabe que en el fútbol argentino se prohibió el público visitante en las canchas por la violencia durante su mandato. Digo, porque ya no se lo contaron. Ya no le contaron que a la cancha se terminó de prohibir el público visitante por las cantidades de violencia que había y por la muerte que había. Por eso mismo, esa misma violencia que generaba la gente que usted ayer endiosó diciendo que qué bueno que están parados arriba del paravalancha porque tienen pasión. Y en definitiva nos está insultando a todos los que tenemos pasión por el fútbol. Porque sabe que, señora presidenta, yo tengo pasión por el fútbol como 40 millones de argentinos. Pero los que están ahí arriba del paravalancha no tienen pasión por el fútbol. Tienen pasión por los negocios montados alrededor de la violencia. Y produjeron, le insisto, durante lo que lleva el kirchnerismo al poder, 39 víctimas fatales. Y otra última cosa, hay un área específica que trabaja sobre esto en el gobierno y que lo estaba haciendo bastante bien, que está al mando de Nilda Garré. Yo la verdad que de Nilda Garré se puede opinar bastantes cosas sobre la seguridad en general, pero en lo que ha hecho en el fútbol por lo menos han intentado un camino. No nos olvidemos que cuando Nilda Garré y la gente que trabaja en el fútbol propuso clausurar el estadio de River después de los incidentes contra Belgrano y que no se jugara el partido en la cancha de River, vino la orden desde la presidencia de la nación de que no se podía dejar a la gente de River sin jugar el partido final que iba a determinar si se iba o no el descenso en su cancha y con su gente. ¿Recuerda cómo terminó eso, presidenta? Digo, porque fueron ustedes los que lo autorizaron. Cuando yo vi el memo que decía que no se podía jugar el partido en esa cancha. Me parece... Ah, y estaban los dirigentes del AFA, ¿no? Ahí adelante. Sí, no dijo nada de que les dan 850 palos y que los clubes están todos en deuda. Y no les dijo nada a los dirigentes de la AFA que han recibido en el salón oval de la AFA a los dirigentes de las barra bravas. Digo, eso no lo estoy inventando, señora presidenta. Digo, porque quizás los que le pasan letras se la pasan equivocada. Quedó en el registro de entrada de la AFA Pablo Álvarez de Independiente, Diego Goncebate de Lanús, Pichín Bracamonte de Central y tantos más. Quedaron asentados 2 veces ingresando a la AFA para reunirse con Julio Grondona y la cúpula de la AFA. La misma cúpula de la AFA que en estos 9 años, señora, que lleva el kirchnerismo de poder, jamás recibió a familiares de víctimas de la violencia del fútbol argentino. Entonces, no nos jodan más. Digo, simplemente esto, no nos jodan más. Vos decías los que le dicen, ¿pensás que realmente no sabe lo que pasa? No tiene la menor idea de lo que pasa. ¿Qué es eso? A ver, ayer ella dijo que no iba a la cancha, y yo creo que no tiene la menor idea de lo que pasa. Creo que le pasan letras y se la pasan mal en forma equivocada a propósito. Ella ayer cuando habló de un miembro del gobierno que supo parar en los avalanchas. Yo no sé nada, yo de pedo sé cómo es una cancha. Ahora, yo no soy tan idiota como para avalar las barras bravas. En principio, quien armó todo el acto de ayer era el ministro Randazzo. Sí. ¿Sí? Hay una pelea de poder entre el ministro Randazzo y la ministra Nilda Garré, claramente. De hecho, la indignación que había ayer en el Ministerio de Seguridad, después de haber escuchado eso, el Ministerio de Seguridad hizo la semana pasada, yo lo publiqué en el diario Lena Exclusiva, lo contamos acá en Radio Mitre en exclusiva en el programa de Ernesto, el nuevo protocolo que el Ministerio de Seguridad daba para el fútbol, las nuevas órdenes que daba la Policía Federal. El nuevo protocolo le saca a todos los comisarios de cada jurisdicción, a partir de este propio viernes que comienza el torneo, le saca el poder de policía dentro de las canchas. Porque el Ministerio cree que el problema de la violencia en el fútbol tiene que ver con que los comisarios zonales, que hasta ahora eran jefes de los operativos del fútbol, tienen relaciones de connivencia con la barra brava. Que sí tienen. Obviamente. Entonces, ¿qué hace? La ministra dijo, bueno, basta, se van. A partir de ahora subieron a nuevos 6 comisarios que nunca habían tenido funciones de cancha y son 6 comisarios que van a ser solamente para las canchas de Capital Federal y lo van a ir rotando para que no puedan generar este tipo de relaciones. Si el propio Ministerio de Seguridad está diciendo tenemos un problema grave con la violencia del fútbol por el negocio que hay entre la barra y la policía, que la presidenta trate de igualar la pasión de 2 tipos que se pelean porque Riquelme dio un buen pase, un mal pase, una popular, a los delincuentes que matan por un negocio que mueve millones y millones en el paravalancha, y a mí me da la impresión de que no van nunca a la cancha. La verdad es esa. Ayer ella dice que la violencia se genera
en buena parte cuando los referees cobran mal. Claro, además eso, digo. A ver, es cierto que... Bueno, fíjate, eso, por ejemplo, tampoco puede ser. Eso es reivindicar la violencia, de derecho. Está bien, pero ella tendría que haber... O sea, desfilar como único motivo de la violencia que el árbitro cobró mal, ya está. Es un motivo de violencia. El que va a la cancha sabe que un fallo, un penal mal cobrado genera violencia, pero estamos hablando que hay en un estadio de fútbol 3 tipos de violencia distintas. Sí. Una violencia es la violencia propia del deporte fútbol. Digo, el fútbol es un deporte de contacto y genera violencia dentro del mismo ámbito de juego, que a veces eso traslada a la tribuna. Después tenemos una violencia propia del espectador de fútbol que no se banca determinadas determinaciones de un árbitro, de un jugador, de un técnico, o lo que sea. Que tiene que ver con el espectáculo. Claro, que tiene que ver específicamente. Y después tenemos un crimen organizado en forma de mafia. A ver, la Barra Brava de Boca factura 500.000 pesos por mes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia? Digo, a ver, señora presidenta, se agarraron a tiros en un local de comida rápida en donde no hubo una cantidad de muertos inocentes de casualidad hace un par de años por el negocio de la Barra Brava. En River, cuando usted glorifica a los que están arriba del paravalancha, yo le quiero recordar que durante su mandato, señora presidenta, hay barra bravas condenados a cadena perpetua por asesinatos. Y por asesinatos que tienen que ver con el negocio de la violencia en el fútbol. Entonces después no puede venir a hablar cándidamente de esos muchachos que se envuelven en los trapos y que lo que demuestran es tener pasión por algo, porque a los tibios, que casi te diría, como decía el amigo de yo creo que era Aldo Rigo, pero no quiero meter la pata, que lo vomitaba Dios, pero más o menos eso fue la imagen que me dio la presidenta. Y hay todo un negocio montado alrededor de los barra bravas. Yo me he cansado de decir la cantidad de veces que el kirchnerismo ha usado a los barra bravas. Y para la señora presidenta que dice que parece no solo el kirchnerismo para ser justo, no, por eso, para solo la presidenta que dice, para solo la presidenta que dice lo hemos utilizado, vaya a los archivos, señora presidenta, vaya a los archivos. Hemos denunciado a todos. Es más, creo que la última denuncia no fue sobre el kirchnerismo, sino, bueno, sí, fue sobre Guillermo Moreno, porque un bar admitió en la justicia, pero antes fue sobre el partido de Narváez, que en la Copa América bancaron a los barra bravas. Entonces hay toda... Pero vos decís que está informada sobre eso, vos decís que no está informada sobre ahora, eso. No, al revés. No, al revés. Él dice que... Vos decís que sí. Yo digo que no tiene la menor idea de yo lo que digo es pasa que cualquier persona normal que lea los diarios sabe que no puede hablar bien de la barra brava, digamos. Es que es una obviedad lo que estoy diciendo, no estoy diciendo ningún secreto. Está bien, pero siendo eso una obviedad, pero siendo eso una obviedad, ¿por qué creen que lo hace? No sé. Pero eso es lo que yo no puedo explicar, que ella ponga en la pasión al barra brava de la nada, sin necesidad, o sea, no lo puedo entender. O sea, no puedo entender la lógica detrás de eso. Yo creo que es una forma snob y bastante tarada de entender qué es la pasión. Estereotipada. Cuando ella dice las barras bravas también están en la platea y no está diciendo también la clase media tiene que ver y no es solo un problema de la clase baja. A ver, ella dijo una sola cosa que era real. Dijo, el problema no es solamente ese grupejo. No, es el problema fundamental, señora, pero no es solamente ese problema, porque el sábado hubo un partido entre San Lorenzo y Huracán. Le recuerdo, por la duda, porque ya no lo vio. Sin público visitante, señora. O sea, los partidos fines de semana se juegan sin público visitante porque por la violencia que hay en el fútbol, el Estado no garantiza la seguridad del público visitante en la Argentina. Entonces, se jugó sin público visitante. La tribuna de Huracán, la barra brava de Huracán, mostró 3 banderas que le habían robado en el año 2002 a la barra brava de San Lorenzo, en lo que fue un hecho además muy comentado en su momento, porque quemaron un telón, una causa judicial que terminó en la nada, y que provocó además continuas peleas, refriegas entre las barras de Huracán y San Lorenzo, que en la última década sumó 5 muertes. Pero no importa. Cuando sacaron esas banderas, los que cantaron contra la gente de San Lorenzo diciendo hay que quemar estas banderas, no era solamente los 500 mugólicos de la barra brava, eran las 27.000 personas que estaban en la cancha. Así que lo único que le doy a la derecha es que el problema, la batalla cultural contra la violencia en la Argentina, en lo que respecta al fútbol, es mucho más amplia que sacar solo a los barra bravas de la cancha. Pero en lo que corresponde a mafia organizada, la mafia organizada son sus amigos, no quiero decir sus amigos, sino sus adorados o sus admirados muchachos de la barra brava que se paran en el paravalancha. Ahora, ¿Máximo no tiene relación con la barra brava de Racing? Máximo, yo no sé si tuvo relación directa con la barra brava de Racing, yo nunca lo he podido comprobar en el caso de Máximo. Sí es cierto que Néstor Kirchner
a menos de un año de que hubiesen asesinado a Gustavo Rivero, un hincha de Independiente que fue asesinado por la barra brava de Racing en la previa a un clásico, habló de la gloriosa Guardia Imperial. Esa gloriosa Guardia Imperial tenía 27 barra bravas que estaban procesados por asociación ilícita y por el asesinato de un hincha. Es lo que hay, lamentablemente es lo que hay. ¿Sabes por qué yo digo que me parece que hay algunas cosas que no conoce? Cuando la barra brava de San Lorenzo se agarró a tiros por el negocio del Mundial, lo que había quedado del Mundial 2010, y después los jefes de la barra brava de San Lorenzo le fueron a pegar a los jugadores porque los jugadores no estaban aportando lo que debían, yo publiqué una foto de la presidenta de la Nación abrazada al jefe de la barra brava de San Lorenzo. Y yo estoy seguro, y a qué momento lo puse por un ¿Pero en qué contexto? En el contexto de que la barra brava de San Lorenzo trabaja para la cámpora de Bajo Flores. Y en el contexto de que el jefe de la barra brava de San Lorenzo, además, tiene una murga en esa zona, y entonces en un Lo fue a ver por la murga. Sí, en un acto de murgas lo fue a ver y se sacó la foto. Yo creo que la presidenta no tenía ni la menor idea. Eso puede ser. Entonces, no tenía nada bien, pero vos tenés caso, por ejemplo, el caso de Mariano Ferreira. Yo me acuerdo del hospital francés con Capaccioli, ¿te acordás cuando entró con una patota que también era unos barra brava? Sí, el Tutankamón. Los tiros en En el Tutankamón de Chacarita, en el caso de Mariano Ferreira, Favale de Defensa y Justicia, pero no solo eso, digo, vayan a ver lo que pasó en el Sindicato de la Carne, digo, hay que hacer un pequeño archivo de todo lo que tenga ir a una cancha de fútbol, no necesitas ni siquiera saber la violencia del fútbol por el negocio del fútbol, o sea, casos de crímenes políticos con barra bravas durante el kirchnerismo tiene de sobra, y se supone que el caso de Mariano Ferreira, por lo menos para el kirchnerismo, fue un hito de, digamos, que en su momento se hablaba de lo que les generó a Néstor Kirchner el crimen de Mariano Ferreira. No pueden no saberlo, es como básico, ¿no? Tengamos en cuenta saberlo. algo. Este gobierno ha tercerizado la represión en los grupos de barra bravas, Entonces, ¿cómo no lo vas a ver? Es tremendo, pero bueno, es un discurso que nada, se verá las consecuencias que hay a partir de este discurso propio viernes. Yo si fuera jefe de una barra brava diría, mira vos, me extendieron otro cheque más. Cuando la Policía Federal la semana pasada recibió órdenes de ir cortando como fuera el chorro, la máxima autoridad de la Argentina acaba de extender otro cheque. Yo creo que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, te soy sincero. Yo creo que no tenía la menor idea de la connotación de lo que estaba ejerciendo ayer con sus palabras. No sé qué es más grave. Claro, yo preferiría que tuviera, ¿no?